Cuando una imagen dice más que 1000 palabras, este es el cartón de la semana. Estamos viendo este maravilloso cartón de Paco Calderón que se publicó apenas hace unos días en Reforma. Esto después de que encontraran esta refinería clandestina allá por Coatzacoalcos. Y por supuesto que me da muchísimo gusto y un enorme placer recibir aquí en Expedientes MN a Paco Calderón, caricaturista del diario Reforma y de muchos otros medios. Paco, qué gusto saludarte, muy buenas. Pues cuéntame el cartón. Muchas gracias por tenerme en tu programa. No, al contrario, gracias a ti por estar. Y pues platícanos de en qué pensaste cuando estabas haciendo este cartón que estábamos viendo aquí. Un poquito lo que estaba diciendo Gonzalo ahorita. Yo creo que esta imagen de México como el país petrolero, pues conforme avanza el tiempo se va haciendo cada vez más una falacia. Es un cuento. De hecho, Pemex, la industria petrolera de la que tanto presume México y este estatus de país petrolero, pues es más un fetiche político utilizado precisamente para alimentar esta historia oficial y todo lo que ahora le llaman la narrativa, que una realidad. El hecho triste es que México ya no es un país petrolero, nuestras reservas son muy inferiores, digamos, a las de Canadá, no digamos a los países árabes o Venezuela. No es un recurso renovable. Y el poco petróleo que tenemos es cada vez de peor calidad. Es decir, no sé si sabes tú, el petróleo tiene dos clasificaciones. Puede ser dulce o amargo, dependiendo de cuánto azufre tenga. Puede ser ligero o pesado. Esto es, mientras es ligero, es casi gasolina, requiere muy poquito para refinarse. Y si es pesado, tiene muchísimo chapopote. Bueno, pues ahorita nos estamos quedando con el petróleo amargo y pesado. Cada vez menos. México no solamente no es un país petrolero, ya no exportamos gasolina, ya no exportamos, a veces no solamente importamos las gasolinas, estamos importando también crudo para poder refinarlo y sacar nuestras magras gasolinas. Cuando tú ves que nuestra principal refinería no es Dos Bocas, eso como bien dijo este señor Monroy, es un elefante blanco, sino es Deer Park en Houston, estamos en un serio problema. Pero el sistema político, particularmente un gobierno de izquierda, requiere de la figura de Cárdenas y del petróleo, y el petróleo es nuestro. Creo que hasta hicieron una película sobre eso. Entonces, por un lado nos venden la realidad del país petrolero, por el otro lado te das cuenta que el poquito que tenemos está manejando el crimen organizado con estas refinerías huachicoleras que parece ser que nadie ha visto. Y bueno, traducir todo esto que acabas de explicar en un cartón, en un dibujo, pues tiene una complejidad, ¿no? Porque hay que buscar justamente esto que ilustras, ¿no? El ritual es muy propio de los mexicanos, ¿no? Que también hay que reflejarlo en este tema de cómo interpretar la política y pues esto de hacer análisis político, análisis de la información a través de un dibujo, pues es una chamba muy complicada. ¿Cuánto más o menos te llevó diseñar, pensar, analizar para llegar a esta conclusión? Mira, por eso soy caricaturista, así me pude haber ahorrado todo este rollito que te solté tratando de ponerlo en un cartón. Las imágenes llegan, es decir, mucho de la parafernalia oficial, de la historia oficial y del sistema político tiene que ver con imágenes. A los mexicanos nos gustan mucho con imágenes, entonces tú juegas con esa imagen. Tenemos una imagen muy presente en los mexicanos, es de este gigante que es Lázaro Cárdenas, que nos dio el petróleo, que con él la independencia económica y un montón de cuentos. Entonces tratas tú de desnudar esa imagen y poner pues que en realidad es un fetiche hueco. Lo que hay atrás es una industria casi caserita, muy precaria y ahora en manos de criminales. Y lo vimos ahí en Coatzacoalcos, ¿no? Precisamente con esta refinería que después decían, no, nada más es una mezcladora. Bueno, pues como sea, es un tema ilegal. Pero ¿cómo llegar justamente con un análisis crítico a través de la caricatura, Paco, a diferentes audiencias? Porque es más fácil, ¿no? Aun y cuando el diario Reforma, donde publicas fundamentalmente y toda la cadena del grupo, pues va a un público muy particular, pues tienes los espacios de las redes sociodigitales para poder compartir estos trabajos para llegar a otros tipos de audiencias. ¿Cómo ves esta parte de la diversificación para ti?
Bueno, pues estamos en una verdadera revolución informática. Uno hace su cartoncito, si tú quieres, un poquito a la antigüita. Yo todavía los hago en tinta china, luego los meto a la computadora, los digitalizo. Se publican en el periódico impreso, pero su público ya es más bien pues, por las redes, y es un público enorme que nosotros mismos no acabamos de dimensionar. Es un oficio muy bonito, requiere un poquito de práctica, requiere mucho trabajo. Luego mucha gente piensa que los caricaturistas nada más somos moneros y que nos sentamos en un santiamén y hicimos nuestra chamba. Algunos inclusive no nos consideran periodistas, lo que dicen, no, ustedes nada más son. Entonces, a ver, le digo, yo tengo que hacer el mismo trabajo que haces tú, más que tengo que resumirlo todo en un cartoncito. Ya que lo puedas hacer tú, entonces vienes. No, yo siempre he creído que el cartón político es la chamba y el género periodístico más difícil, porque justamente traducir toda la información, el análisis crítico a un solo dibujo sí es un asunto complicado. Pero para cerrar, ¿qué le dices a las juventudes que están más metidas en este tema de los redes sociodigitales, de la animación, por ejemplo, la animación digital, que pudieran aspirar a dedicarse al cartón político? Yo lo que les puedo decir es que es un oficio muy divertido. Había un gran caricaturista británico que se llamaba Ronald Searle que decía, dibujar cansa pero nunca aburre. Y yo creo que ese es el meollo del ahora. El trabajo no consiste en dibujar. El trabajo consiste precisamente, como tú dijiste, poder ver la realidad, resumirla en un cartón. Si realmente te quieres dedicar a editorialista gráfico, a caricaturista político, sobre todo tienes que leer y estar muy informado y saber discernir qué información es cierta, cuál es falsa, e ir normando un criterio. Y bueno, ya los monos, ya es la parte artística, yo todavía me quedé en los palitos y bolitas para hacer figuras humanas, pero bueno, Paco Calderón, monero de Grupo Reforma, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Expediente CMN. Yo espero que podamos verte nuevamente aquí en esta pantalla. Ya que quieras, muchas gracias. No, hombre, gracias a Paco.